Fue muy difícil para mis papás, ellos estaban muy decepcionados, pero se nos presentó la oportunidad de ir a África a construir una escuela para un orfanato. Yo tuve que renunciar a todo lo que tenía aquí. Tuve que renunciar a esa vida perfecta que teníamos aquí, dejar a mi familia aquí en México, mis papás, mis hermanos, mis amigos, mi cultura. Y si ir a buscar mis sueños significaba renunciar, muchas veces renunciar no significa fracasar. Muchas de las veces renunciar significa dejar atrás algo que no ha funcionado. Muchas veces tenemos que soltar, que dejar atrás cosas o situaciones o trabajos que no nos han dejado crecer, que no nos han dejado ir adelante. Muchas veces renunciar significa progreso. Aquí te voy a contar en mi experiencia las veces que he tenido que renunciar. Algunas veces he tenido que renunciar porque no he podido. Algunas veces he tenido que renunciar a algo que no quería renunciar solamente para seguir mis sueños. Algunas otras veces he tenido que renunciar para poder avanzar. Y algunas otras veces he tenido que renunciar en mi trabajo porque no hay ese enfoque, no hay esa proyección. Muchas veces el renunciar significa progreso. Déjame que te cuente algunas de mis experiencias cuando he tenido que renunciar. Algunas, la mayoría han sido para progreso, algunas otras no, y algunas otras no funcionaron como yo me lo esperaba. La primera vez que tuve que renunciar, yo estaba en la escuela preparatoria. En México es muy difícil entrar a la escuela pública desde la preparatoria en adelante porque no hay tantos lugares. Hay mucha gente, muchas personas, muchos jóvenes que quieren entrar a la escuela pública, pero no hay tantos lugares para toda la demanda. Entonces, como se hace allá es que se aplica un examen de admisión y los que tienen mejores promedios son los que ingresan. Afortunadamente, yo pude entrar la primera vez que apliqué a la escuela y yo apliqué a una carrera, bueno, era preparatoria, pero tenía carrera técnica. La carrera era diseño y construcción. Y apliqué a esa carrera por dos razones. La primera era porque nosotros siempre habíamos trabajado en la construcción. Mi papá siempre había trabajado en la albañilería y yo siempre había estado cerca de él, muchas veces ayudándole. Y bueno, siempre fue un sueño que algún día yo pudiera ser ingeniero o arquitecto. La segunda razón es porque esa carrera tenía menos demanda y era más fácil de entrar. Lo que yo no sabía es que esa carrera iba a ser un poco cara y para esos días nosotros en mi familia teníamos muchas limitaciones. En esos tiempos las computadoras no eran como son hoy en día y los programas de CAD para hacer diseños y planos no existían o si estaban apenas comenzando no teníamos acceso a ellas. Entonces todos los planos que teníamos que hacer tenían que ser a mano y todos los materiales que necesitábamos en esa escuela eran carísimos. Necesitábamos reglas, escuadras, papeles, estilógrafos, mucho material que para mi familia era muy caro. Y entonces esa fue la primera vez que yo no pude, me atrasé mucho porque no podría comprar los materiales y todo lo que necesitaba. Y llegó al punto en que solamente no pude, me estanqué y tuve que renunciar a la escuela. Esa fue la renuncia más dolorosa que he tenido, una de las más dolorosas. Y en esta ocasión sí fue una renuncia donde no hubo algo que me llevó a mejorar. Fue una renuncia que lo único que me dejó bueno era las ganas de estudiar, porque después de eso yo recuerdo que fue muy difícil para mis papás. Ellos estaban muy decepcionados. Ellos no sabían que yo no les pedía dinero para los materiales. Y bueno, para ellos fue muy decepcionante cuando yo tuve que dejar la escuela. Posteriormente yo seguí estudiando y ya les contaré después, pero yo seguí estudiando después otras carreras y algo que se me hacía más fácil. La segunda renuncia que tuve que hacer
fue totalmente diferente. En esta ocasión mi vida ya estaba desarrollándose muy bien. Yo estaba viviendo el sueño en mi país. Yo ya había acabado mis estudios, yo me había recibido de ingeniero, mantenimiento industrial. Yo tenía mi propio negocio, ya estaba empezando mi propio negocio de aire acondicionado y me estaba yendo muy bien. Tenía 3 años que ya estaba viviendo con mi esposa. Yo me estaba independizando, estaba formando mi familia y la vida que teníamos era perfecta. Tuvimos una propuesta, mi esposa y yo, de viajar. Nosotros siempre habíamos soñado, yo cuando era joven, yo siempre había soñado con viajar y conocer el mundo. Eso era algo que para mí yo nunca pensé que podría hacer. Y cuando nos llegó esta propuesta, era tener que viajar. No tuvimos, pero se nos presentó la oportunidad de ir a África a construir una escuela para un orfanato. Y en mi mente estaba que si ya había construido algo en México y pude hacerlo, tal vez si me iba a África, terminaba el proyecto, viajaba para Egipto, después otros países, llegando a Europa, y era como un sueño, era algo que yo no concebía, pero veía la oportunidad. Entonces en esta ocasión yo tuve que renunciar a todo lo que tenía aquí. Tuve que renunciar a mi negocio, tuve que renunciar a esa vida perfecta que teníamos aquí. Obviamente nos fuimos juntos, mi esposa y yo, pero tuvimos que dejar todo atrás. Yo tuve que dejar a mi familia aquí en México, mis papás, mis hermanos, mis amigos, mi cultura. Y esta vez fue una renuncia que hice con gusto porque yo renuncié a algo que no tenía nada de malo, era una vida perfecta para mí. Sin embargo, yo estaba decidido a ir por mis sueños. Y si ir a buscar mis sueños significaba renunciar, entonces yo tomé la decisión de renunciar a todo para ir. Desafortunadamente, las cosas no pasaron como yo esperaba. El proyecto no se llevó a cabo de la mejor manera. Mi esposa se enfermó, estuvo un poco grave algunas semanas y terminamos cortando el proyecto anticipadamente. Después de África viajamos a Estados Unidos y estuvimos ahí algunos meses en lo que mi esposa se recuperaba. En esos tiempos yo tenía visa de turista para Estados Unidos y cuando mi esposa se estaba recuperando yo hice una visita para mi país, para México. Fui a visitar a mi familia y cuando regresé con mi esposa, las cosas se pusieron difíciles en el aeropuerto. Ellos me negaron la entrada. Yo me vi obligado a renunciar a mi visa de turista porque yo no quería ser deportado, no tenía muchas opciones. Después haré un video sobre eso, pero esta vez yo fui forzado. La opción era renunciar a mi visa, regresar a tu país y entonces puedes aplicar a lo que quieras, a otra visa o a la Green Card. Y en esta ocasión fue algo muy duro porque yo ya me quedé sin regresar a Estados Unidos, yo me quedé estancado en México, hice mi trámite de la Green Card que duró un año y entonces así fue que yo pude tener mi residencia en Estados Unidos a partir de que tuve que renunciar a mi visa. Ya después, cuando estuve establecido aquí en los Estados Unidos, yo pensaba que me iba a ser muy fácil realmente de establecerme, de hacer la vida otra vez. Ya venía con residencia, tenía estudios, pero no fue así. Yo tuve que empezar desde cero, yo tuve que empezar en la construcción. Y las siguientes experiencias que tuve en cuanto a renuncias ya fueron más laborales. Yo trabajé en la construcción y yo aprendí muchos oficios ahí, pero yo ya no veía futuro. Yo me acuerdo en esos tiempos yo ganaba $26,000 al año. Los supervisores ganaban alrededor de 60,000 y mi sueño era llegar a los 50,000 al año.
Entonces yo me propuse aprender más oficios, expandir mi conocimiento y mis habilidades para poder un día llegar a ganar 50,000 al año. Yo aprendí Sheetrock, aprendí carpintería, aprendí a instalar puertas, pisos, pintura, aprendí muchos oficios diferentes en la construcción, pero los aumentos y las posiciones, el dinero no llegaba. Y aquí fue cuando decidí renunciar y tuve un aprendizaje muy grande porque muchas veces tienes que renunciar a algo que ya no te va a dar más. Muchas veces aquí en Estados Unidos caemos en esa trampa, en un conformismo porque estamos muy cómodos. Yo en esa empresa yo estaba muy cómodo. Ellos me daban un vehículo para manejar a mi casa, al trabajo. Prácticamente yo hacía lo que quería, tenía mucha libertad, estaba muy cómodo, pero el dinero no llegaba. Entonces, cuando llegó el momento, yo decidí salirme. Yo no tenía trabajo, yo no tenía nada de nada y me puse a manejar Uber hasta que encontraba algo que realmente me gustó. Entonces, en esta ocasión, el renunciar sí me pudo hacer crecer, porque a partir de salir de mi zona de confort fue que me hizo a mí trabajar en mí mismo, en forzarme más para conseguir algo mejor. Ya después estuve trabajando en algunas compañías, en algunas empresas de aire acondicionado, y la última vez que renuncié fue por algo muy similar. Era una compañía de aire acondicionado. Después de casi 10 años, ya yo era el supervisor, pero se me cruzó una oportunidad de trabajar para una compañía muy importante a nivel mundial y en esta compañía yo iba a poder expander mi carrera profesional. Entonces renuncié a ese otro trabajo que también era un muy buen trabajo, pero no iba a haber mucho crecimiento y yo ya lo había visto venir de que iba a llegar a un cierto nivel y me iba a quedar estancado. Entonces tuve que renunciar a ese otro trabajo para tomar la oportunidad en esta nueva empresa. Y en esta otra compañía me ha ido súper bien. He crecido mucho profesionalmente. Yo doy entrenamientos por todo el país a técnicos y estoy súper feliz. La moraleja o el mensaje aquí es que muchas de las veces nos vemos forzados a renunciar y a veces cuando son los casos en los que duele, en los que no podemos hacer nada, no tenemos otra opción más que levantar la cabeza, mirar hacia el frente y seguir avanzando, como yo lo hice cuando estuve en la escuela, de que no podía pagar los materiales, tuve que abandonarla, pero gracias a eso es que sentí muy dentro de mí con el orgullo de seguir estudiando, de seguir haciendo como fuera, en otra escuela donde me fuera más fácil, donde no necesitara tantos recursos y tanto dinero, terminar esa escuela y después otra y otra hasta que pude terminar los estudios y me recibí como ingeniero. Muchas otras veces el renunciar significa dejar tu vida perfecta para ir a buscar tus sueños, incluso cuando no se lleguen a cumplir. Pero ahora yo sé que los fui a buscar. Y si no haya hecho eso, tal vez haya quedado dentro de mi mente por toda mi vida de que nunca me atreví a hacerlo. Y finalmente, el conformismo. Cuando estamos en un empleo, en un trabajo que ya no nos da para más, hay que ser inteligentes y saber cuándo es el tiempo de renunciar, de dejar atrás y forzarnos a salir de la zona de confort para buscar un mejor futuro. Ojalá que mis historias te hayan ayudado un poco de algo, si te has sentido identificado. Yo sé que es muy difícil y es muy fácil cuando uno cuenta las historias y es fácil de decir renuncia a tu empleo, vas a crecer, pero si has estado en esta situación es algo que deberías de tomar en cuenta. Tienes que tener la habilidad de saber cuándo hay futuro y cuándo necesitas de brincar, de dar el nuevo salto, de pasar al nuevo nivel. Es muy difícil, pero muchas veces tenemos que salir de la zona del confort. No te pierdas el próximo video porque ahí te voy a estar hablando de otras experiencias que he tenido desde que llegué aquí a los Estados Unidos y cómo
paso a paso he llegado a tener otra vez una vida de éxito, una vida donde no me hace falta nada, no tengo muchos lujos, pero sí te puedo decir que con trabajo, que con constancia y sobre todo con las ganas de superación, he pasado de muy poco a un lugar donde no pensé que podía haber llegado. No te pierdas mi próximo video.